Buenas tardes, muchas gracias a todos por asistir a esta nueva jornada de AMJA que, como ya sabéis, tiene por objeto pues compartir conocimiento de nuestros asociados, de las empresas asociadas que como empresas que tienen prestigio, pues tienen técnicos cualificados que nos enseñan pues conocimientos, nuevas tecnologías, novedades que nos sirven a todos pues, para desarrollar nuestra profesión, ¿no? En general, en cuanto a todo lo que está relacionado con los espacios verdes. En esta ocasión está con nosotros Inma Pedemonte, que es responsable de España y Portugal de la empresa Hunter, que es muy conocida, bueno, es pionera en sistemas de riego, y nos va a hablar sobre mm, plataformas inteligentes de riego, ¿no? Y concretamente del sistema LoRa, de la plataforma LoRa, ¿no? Y bueno, solamente quería comentar que al final de la conferencia de Inma, pues podréis hacer preguntas, o bien a través del chat, o bien directamente con el micrófono, abriendo el micrófono y preguntando en directo. Así que, Inma, tienes la palabra y Ujú. como siempre, muchas gracias a todos por asistir. Perfecto. Pues muchas gracias, Aurora. Muchas gracias a todos. Y lo que comentaba, intentaré explicar la tecnología LoRa, cómo la estamos aplicando actualmente Hunter en nuestros sistemas de riego y asociado también a todas las plataformas inteligentes. Eh, Como decía, Aurora, el saber no ocupa lugar y hay veces que es interesante estar al día de sobre todo la tecnología y en este caso también de cómo aplicamos la tecnología en el día a día de los sistemas de riego con el objetivo también de gestionar bien el agua. Al final, aunque parece un tópico, ¿no? El ahorro de agua y gestionarlo bien y ser eficiente y todas esas cosas, pues una de las herramientas que tenemos entre el diseño, buenas prácticas de instalación y otros temas es precisamente las herramientas como lo que os enseñaré hoy, ¿no? Entonces, si os parece, y así empezamos. Um, Primero hay una pequeña presentación y luego, como decía, pues entraremos a trabajar con las plataformas que son vivas, que son softwares que están en la nube y entonces de ahí supongo que también surgirá alguna pregunta. Primero de todo, os quería situar, Hunter somos fabricantes de material de riego, de emisores, de válvulas y de programadores. Y dentro de la gama de programadores tenemos programadores tradicionales de pilas, como podemos ver. Tenemos toda la gama también de programadores eléctricos, pequeñitos e iremos creciendo. Siempre las funcionalidades, las prestaciones va acorde al número de estaciones, con lo cual desde programadores muy pequeños de 2 salidas hasta 225, con lo cual tenemos todas las tallas y todas las características. ¿Por qué nos centramos con estos programadores? Porque estos programadores, algunos de ellos, serán los que tendrán conectividad. Con lo cual, por ejemplo, ahora los que estáis viendo son todos los programadores que son compatibles con la plataforma HydraWise, que son programadores que tienen conectividad a Wi-Fi, con lo cual son programadores eléctricos normales, pero que al mismo tiempo, gracias a la telecomunicación del Wi-Fi, podemos ser gestionados por una plataforma gratuita que está en la nube y que nosotros tenemos acceso desde un ordenador o un teléfono o una tableta. Veremos que vamos desde programadores más pequeños a más grandes y concretamente el programador, el HCC, tendremos la opción de el LoRa, con lo cual veremos que los programadores que hasta ahora teníamos y que son centralizables y gestionados con una plataforma inteligente remota, veremos que también introduciremos la tecnología LoRa, que es un salto inalámbrico, un salto de pilas con estos programadores. Estos programadores
y el automatismo lo enriquecemos también con todo un tema de sensoría, aunque hablaremos poco, pero evidentemente los programadores pueden llevar sensores climáticos como sensores de lluvia, de viento, sondas de humedad o, muy interesante también, la parte de los pulsos de los caudalímetros, con lo cual, para hacer un sistema más eficiente y controlar los consumos, las fugas y el uso del agua, el uso entendiéndolo como un buen uso, porque es la dosis de riego que tenemos que aplicar a la vegetación, pues también tiene unas funcionalidades muy potentes a nivel de caudalímetro. Con lo cual, estos son, dijéramos, los elementos que vamos a utilizar para poder gestionar, como os decía, de forma remota. Hunter tenemos diversas plataformas, incluso tenemos otra que se llama 360, que ahora no la veis aquí, y nos vamos a concentrar en dos plataformas, HydraWise y Centralos. ¿Por qué le llamo plataforma? Porque realmente es un software que está en un servidor de Hunter, y que de acceso gratuito, dándonos de alta con un correo electrónico, tenemos acceso a ambas plataformas. Y esas plataformas son las que nos darán soporte, gracias a las telecomunicaciones, de hablar con los dispositivos de campo. Con lo cual necesitaremos telecomunicaciones para poder hablar con esta plataforma situada en un servidor en la nube, como decimos. En el caso de la plataforma de HydraWise, las telecomunicaciones que utilizaremos serán Wi-Fi, y, como veis, es una plataforma que llegamos hasta 54 estaciones. Yo puedo poner tantos programadores como quiera, pero el programador de mayor tamaño es de 54. Y en cambio, Centralus es una plataforma parecida, pero que admite los programadores de talla grande, programadores de decodificadores, que podemos llegar hasta 225. Con lo cual, son plataformas de gestión parecidas, pero en algún aspecto son diferentes, porque Centralus admite programadores de más capacidad, de más número de estaciones, y también con pequeñas funcionalidades diferentes. Siempre programador de mayor número de estaciones normalmente dispone de más prestaciones, porque no es lo mismo gestionar 200 electroválvulas que gestionar 4. Con lo cual, un programador de estos grandes seguramente tendré que poder arrancar muchas estaciones al mismo tiempo, como en el caso del ACC, ¿no? Que puede arrancar 30 estaciones al mismo tiempo. Y en cambio, un programador pequeñito como el que vemos de HydraWise, de 4 zonas, pues regarán secuencial una zona detrás de otro sin esta prestación de solape, ¿no? Con lo cual, son programadores parecidos, son plataformas con pequeñas particularidades pero similares, y lo que cambia es el tipo de programador que podemos colgar. ¿Dónde ahora también nos centraremos? Pues nos centraremos en la nueva tecnología, que si veis aquí en el detalle, que es este redondel azul, el HydraWise con el programador HCC o el Centralus con el programador ICC, que son programadores parecidos, serán compatibles con el sistema LoRa, con el sistema inalámbrico, es decir, con la posibilidad de hablar con electroválvulas latch, con electroválvulas de pilas, pero gracias a la tecnología LoRa, ¿no? Entonces, los dos programadores que hoy por hoy trabajan con la tecnología LoRa, que ahora nos centraremos un rato, son el programador HCC y el ICC2. Este programador, ambos son muy parecidos. En el interior llegamos hasta 54 estaciones, y la diferencia principal es que uno es compatible con HydraWise, pantalla táctil, y el I2C o ICC2 es con dial, es decir, mantenemos la pantalla tradicional botonera y dial, aparte de las telecomunicaciones. Hunter tiene una obsesión en siempre mantener el programador físico en el sitio, que cualquier persona puede ir a ejecutar riegos manuales, o incluso, llegado el caso, si las telecomunicaciones fallan, pues poder hacer alguna actuación sobre el programador. Con lo cual, siempre mantenemos la pantalla o las botoneras para darle también inteligencia en el sitio. Evidentemente, cuando lo tengamos remoto, habitualmente el uso será pues desde un ordenador o desde una tableta de cualquier sitio. Pero, como veremos, también las botoneras y las pantallas son también funcionales. ¿Qué es lo que hace LoRa? ¿O qué es lo que queremos que LoRa nos ayude? Es hacer un salto inalámbrico, con lo cual
Yo puedo tener un parque, yo puedo tener un programador y tengo disponibles electroválvulas con selenoide latch, selenoide de 9 voltios, que no tienen ninguna conectividad con el programador. Y lo que queremos es utilizar este programador que nos va a agrupar o nos va de alguna forma a ordenar o a racionalizar aquellas válvulas que habíamos puesto sueltas con programadores de pilas o inconexas, ¿no? También muchas veces este sistema nos será muy útil para reparar, es decir, podemos tener un parque tradicional con cableado o con sistema de codificadores y que en algún momento puntual tengamos la dificultad de a conectarnos de forma inalámbrica porque hemos perdido un cable o no podemos cruzar una calle o tengo una rotonda o un vial. Con lo cual, la opción de sin cables es útil en el momento de la obra inicial, pero también a veces en posterior, cuando al cabo de los años surge la necesidad de algunas modificaciones, ¿no? LoRa lo que nos va a permitir, y que en el fondo es una frecuencia de radio, que ahora os contaré un poquito más profundidad, lo que nos permite es que un emisor de LoRa envía la señal y el receptor, que son estos dispositivos WL, este receptor va a captar la orden de apertura y de cierre. Si nos fijamos en los elementos que vamos a necesitar, los veremos a lo largo de un ratito ahora, pues vamos a tener, por un lado, lo que son los receptores, que son estos WL, que los tenemos de una salida, de dos salidas o de cuatro, por eso el número 100, 200 o 400, y después también tendremos un módulo, este WOM, las letras son un poco raras, pero este módulo que insertaremos dentro del programador para tener la posibilidad de emitir LoRa, con lo cual este módulo lo que hace es un emisor de LoRa, con lo cual tendremos por un lado el emisor que enviará órdenes y por otro lado, repartidos por el espacio verde, la casa, no sé, la zona comunitaria, el parque o una ciudad deportiva, tendremos los receptores que queremos que ejecuten las órdenes de aperturas y cierres. También tendremos unos elementos complementarios que serán para mejorar la instalación. Podemos tener paneles solares, algún repetidor o incluso también la extensión de antena, porque nos interesa que como mejor esté situada la antena emisora, más distancia vamos a conseguir. LoRa, como veremos e iremos explicando, tiene un alcance muy importante. Estamos hablando de 500, 600, si ponemos un repetidor podemos doblar a casi 1,5 km, con lo cual ya son distancias comparadas con el Bluetooth o con el Wi-Fi muy significativas, ¿no? ¿Por qué me gusta esta diapositiva? Porque me gusta explicar que a nivel de comunicación ya estamos utilizando muchas tecnologías diferentes, ¿no? Por un lado, trabajaremos Wi-Fi o Ethernet. Ethernet es LAN, es una IP, ¿eh? Es el típico cable, como tenemos en el ordenador, en el despacho, que conectamos la clavija, ¿no? Pues vamos a utilizar en muchos casos Ethernet o LAN y el Wi-Fi para hablar con la nube, es decir, para que el programador pueda hablar con la plataforma. Y luego tendremos también Bluetooth, que nos ayudará a veces a trabajar corta distancia y algún tipo de comunicación, sobre todo como de herramientas de servicio. Y en otro lado vamos a tener también el LoRa, ¿no? El LoRa nos va a permitir hacer esa comunicación. El LoRa nos va a permitir hacer esa comunicación, como os decía, a mayor distancia, ¿no? ¿Por qué nos interesa el LoRa? ¿O por qué la tecnología LoRa, que ya existía o existe y que incluso en agricultura y en sistemas de riego de agricultura ya hace unos años que es popular? Nos interesa, primero, porque es una tecnología vía radio, gratuita, sin ningún certificado, petición, ningún estudio dijéramos, de un experto o del Ministerio de Industria que nos tiene que certificar una disponibilidad de unas frecuencias, con lo cual lo más importante es que es una frecuencia libre, que se llama, de gran alcance y también porque tiene un consumo muy pequeño. En el fondo, LoRa no es nada más que una, una frecuencia vía radio de banda corta, ahora lo veremos, y que nos permite, gracias a esta banda corta, nos permite
trabajar a largo alcance. Realmente el LoRa no es nada más que un acrónimo del long range, que sería alcance, largo alcance, comparado pues, con otras tecnologías como el Wi-Fi y el Bluetooth, que sabéis que a la que nos separamos unos metros dejamos de tener comunicación. Esta tecnología y esta vía radio, como os decía, trabajamos en banda corta, concretamente nosotros trabajamos a 433 y 434. Y esta banda baja o corta, dijéramos, permite, o una de las virtudes que tiene, es que logra una alta penetración de obstáculos, ¿no? En edificios, en nuestro caso también si tenemos bosques de vegetación o tenemos no sé, un parque histórico con una masa foliar muy importante, con lo cual permite, dijéramos, tener un mejor alcance no solo en distancias, sino también en obstáculos que por el camino se encuentre. ¿Qué pasa muchas veces? La ciudad, una zona comunitaria de unos edificios, un campus universitario, unas zonas deportivas, siempre convive el verde con la edificación, con lo cual esa capacidad de penetración de edificios o obstáculos nos es muy importante. Después también, una de las cosas que tiene interesante es que tiene un consumo muy pequeño, con lo cual LoRa, por un lado, si lo miramos desde el punto de vista de ancho de banda, está situado en una zona de lo que sería el ancho de banda baja, ¿no? Comparado con Wi-Fi o con también Bluetooth. Pero si lo miramos a niveles de consumo, que aún nos interesa más, a niveles de consumo, vemos que podemos tener un gran alcance o un alcance significativo, si vemos la gráfica en horizontal, pues que estaríamos en LoRa pues a partir de estos 500, 600, podemos llegar a los 2 kilómetros, incluso con algún repetidor más, tiene una cobertura importante, pero en cambio a nivel de potencia de consumo, es decir, para poder transmitir, para poder comunicar, tiene consumos muy reducidos de energía. ¿Qué nos pasa? A nosotros nos interesa tener equipos que funcionen con pilas convencionales, pilas buenas alcalinas de calidad, pero convencionales. ¿Por qué? Porque queremos productos lo más simples posible y que todo el mundo que compra una pila alcalina de calidad pues tenga la posibilidad. Fijaros que un Wi-Fi o un Bluetooth, el consumo estamos hablando de un orden casi de 100 veces más. Con lo cual, un Bluetooth que yo tengo que despertar me refiero, el Bluetooth igual está en reposo y el momento que yo quiero hablar con el dispositivo que tiene Bluetooth, pues tiene que despertar y comunicarse, ¿no? Y aparejarse, ¿no? Sincronizar, que llamamos. Bueno, pues esta labor de hablar y de sincronizar gasta mucha energía. Y en cambio, LoRa es una tecnología, como os decía, el radio libre, con diferentes canales, que también eso nos puede ayudar si en algún caso tenemos competencia con otros dispositivos o alguna pequeña interferencia, y luego nos permite este consumo tan pequeño. Hay otra cosa que también os quiero contar, que una cosa es el LoRa, que es meramente la frecuencia de radio, y otro tema es el LoRaWAN. Cuando hablamos de WAN, de LoRaWAN, es una red, es decir, es un protocolo, es como una red privada que me creo para poder transmitir cosas que funcionan con LoRa. Pero realmente lo que generamos es una red privada, que tengo que tener un acceso, tengo que tener un proyecto, que depende de unas antenas, de unas fuentes de alimentación importantes. Aquí sí que ya se requiere de estudios y que el Ministerio de Comunicaciones pues dé sus aprobaciones, y normalmente estas redes LoRaWAN las generan organismos públicos o organismos con un poderío, quiero decir. Aguas de la ciudad de Málaga o aguas de no sé qué, o la Comunidad de Andalucía puede generar LoRaWAN, es decir, una red privada de telecomunicaciones donde viaja el LoRa, ¿no? Lo digo porque hay que diferenciar muy bien de lo que es LoRa solo, que es el vía radio que hace un salto, es decir, que es capaz de transmitir un paquete de datos, con la red privada que se genera con el LoRaWAN y que permite integrar dispositivos que hablan por LoRa.
Lo digo porque ahora el LoRaWAN, por ejemplo, en el mundo del consumo de agua a nivel personal, a nivel, dijéramos, de las compañías de agua, están leyendo, por ejemplo, ya contadores para facturar con LoRaWAN, porque son capaces de enviar el dato de consumo, con lo cual facturan gracias a que reciben el consumo del contador, por ejemplo, ¿no? Pero ya os digo que son instituciones o que son organismos con cierto poderío que pueden generarse esa red privada LoRaWAN para ser utilizada. Con lo cual, atención con la terminología porque puede haber confusión. ¿Por qué es importante lo que os decía Lora? Porque hemos conseguido fabricar un dispositivo receptor que consume muy poco, que no es muy listo, que obedece las órdenes de abrir y de cerrar, pero que lo principal es que la pila sea una pila alcalina convencional y que tenga una durabilidad importante, digo de meses, de una temporada de riego. Evidentemente, si tengo un vivero de planta que abro 10 veces al día porque hago riegos muy cortitos o tengo un invento de una nebulización, pues igual tardará menos en gastar, porque la pila ejecuta la orden de apertura del selenoide, la apertura latch, pero también ejecuta, dijéramos, la telecomunicación, ¿no? La gracia del sistema es que es mixto. Lo insistiré varias veces porque es un concepto que a veces cuesta entender, porque el programador admite tres tecnologías. Es decir, el programador puede trabajar multicable, que es una válvula de 24 voltios normal, que llegan los cables, puedo trabajar con sistema de codificadores o puedo trabajar con un salto inalámbrico vía LoRa. Entonces, en este dibujito que vemos aquí, pues es un poco un caso práctico. Yo tengo un edificio, tengo una jardinería alrededor de este edificio, puedo llegar con un sistema de codificadores que hablan con el programador. Pero en cambio, el otro lado de la calle, en el edificio o en el campus anexo, o unas rotondas o una terraza o una cosa que físicamente está desconexionada de la principal, puedo integrarla o puedo hacer que hable con los dispositivos y los receptores LoRa, ¿no? Y de alguna forma lo que intentamos es ordenar. Como hemos visto antes, por un lado tenemos los dispositivos de campo, que sería el módulo y los receptores, y luego ya veremos también los complementos, como os decía. En este caso, veríamos que tenemos un programador, una antena prolongada para mejorar la emisión LoRa, un repetidor que me puede ayudar a reorientar la radio o a alcanzar el doble de alcance si lo fuere necesario, y después en la arqueta, en lo que sería ya al lado de la electroválvula de pilas, latch, compatible con cualquier selenoide latch normal de 9 voltios, tenemos el dispositivo receptor, que es el que llamamos estas siglas WVL, que es Wireless Valve Link, es la atadura. Entonces, la gracia de este sistema es la facilidad de instalación y la flexibilidad, porque por un lado puedo utilizar el LoRa, puedo hacer que todo sea LoRa, puedo hacer que sea mixto o puedo hacer mixto con decodificadores, mixto con multicable, y que en cada proyecto me encaja una cosa diferente. Cuando digo mezclar, estoy hablando del programador a las electroválvulas. Luego, este programador, con la tecnología Wi-Fi, LAN o una tarjeta SIM, trabajaremos con la plataforma, con lo que son las plataformas inteligentes. Ahora lo veremos también en algún dibujo. La instalación también del receptor, queremos que se instale de forma vertical, con lo cual hay un diseño que nos permite incluso hacer un agujero en la arqueta y que queda bien fijado en el interior. Si esta instalación no va bien porque la tapa es de fundición o porque estoy en una zona pública, pues podemos buscar otras soluciones. Siempre nos interesa tener la arqueta lo mejor posicionada para ganar cobertura. El interior veremos que funciona con dos pilas normales, con una o con dos, y precisamente la gracia es una pila alcalina de
industrial buena, dijéramos profesional, pero es una pila normal y corriente, una batería normal y corriente. Si quisiéramos también podemos sustituir estas pilas por un pequeño panel solar que nos alimenta de forma continua con un pequeño acumulador. Con lo cual, si yo no quiero estar pendiente de cambiar las pilas cada temporada, también hay un accesorio como un pequeño panel solar. El dispositivo es también fabricado para IP68 porque las arquetas les pasan muchas cosas y disponemos de dos botones para hacer aperturas manuales y también para la configuración, con lo cual cuando el programador viene, dijéramos, nuevo de la caja, no tiene ningún número asignado y entonces lo que haremos es a través de una pequeña app le daremos una codificación, con lo cual le daremos un número y ese número es el que será la válvula, la electroválvula número 23, para decir algo. Bueno, pues cuando el programador diga ábrete 23, buscará la 23. En vez de salir por el cable, que sería el sistema tradicional, hará un salto inalámbrico sin cables inalámbricos y saltará al receptor previamente bautizado como la 23. Es un sistema muy sencillo y, como os decía, muy flexible. El diseño del receptor tiene esta forma de rosca porque nos permite, como os decía, hacer un agujero en la tapa y nos interesa siempre que esté en una posición vertical. También tenemos una pinza porque si no quiero agujerar la tapa, yo puedo fijarla en el lateral de la arqueta o haciendo un invento elevado, pues dentro de una cajita de pájaros o disimularla con alguna cosa si es que requiero de más cobertura. Con lo cual se puede instalar de diferentes maneras. Otra cosa es el módulo. El módulo WOM, como os decía, es el módulo que yo inserto dentro del programador y gracias a que inserto este módulo, convierto el programador en emisor de LoRa, de la frecuencia hemos comentado, de la 433. Con lo cual, a partir de ese momento que yo dispongo de este módulo, podré tener receptores comunicándose con este módulo y a partir de aquí habrá la comunicación. Este módulo vamos a utilizar una pequeña app vía Bluetooth que nos ayudará de diagnóstico y también nos ayudará a configurar los nombres o los números de las estaciones. También podemos generar una válvula maestra inalámbrica, que esto también a veces puede ser muy útil porque muchas veces no la tenemos de forma tradicional y la podremos también activar de forma inalámbrica sin cables. La combinación, como os decía, es mixta. Esto es el interior del programador. Yo podría tener este programador solamente con módulos multicable, estos tornillitos que vemos, estas dos primeras cajitas de la mano izquierda, que vemos del 1 al 8 y del 9 a la 16, con lo cual tendríamos 16 entradas multicable tradicional, cada válvula de 24 voltios tiene un cable común y un cable de señal, y luego podríamos también combinarlo con un módulo de decodificadores o el módulo LoRa. La única norma que tenemos que seguir es que cuando yo ponga los módulos, el máximo siempre es 54 estaciones y que los módulos que son de multicable restan estaciones, es decir, en este caso tendríamos 16 estaciones y los primeros 16 números son para estaciones multicable y de la 17 a la 54 ya la tendríamos disponible para ir activando válvulas inalámbricas. En este caso, que también lo vemos, podemos combinar también el sistema de decodificadores. No sé si conocéis bien el sistema de decodificadores, una tecnología muy interesante. Es un cable de 2 hilos que va recorriendo mi instalación, puedo cortar y empalmar y voy enganchando las válvulas. Este cable trabaja 24 voltios corriente alterna y en cambio el módulo que vemos en la parte inferior, que es el sistema módulo LoRa, ya trabaja de forma inalámbrica, con lo cual voy buscando todas las combinaciones. ¿Por qué os decía que es muy flexible? Porque yo puedo poner como la foto primera las 54 estaciones, todas de pilas, todas sin cable. O bien yo puedo tener una instalación que ya dispongo, es decir, tengo una herencia de una instalación multicable tradicional y puedo aprovecharla ahorrándome algunos dispositivos LoRa, con lo cual puedo mezclarlo, o bien también con el sistema de codificadores. ¿Cómo ayudaré o cómo podré codificar
a dar número a las estaciones y controlar todos estos dispositivos LoRa. Pues lo haremos con una pequeña app de configuración o de diagnóstico. Es una pequeña app que solamente me sirve para tres cosas. Me sirve para poder hablar con el módulo, asignar los números de las estaciones, darle números, es decir, decirle que tú vas a ser la número 9, la número 10, la 15 y asignar, como bautizarlas, asignar qué estaciones son cada receptor. Después también me permitirá conocer el estado de la pila y también me permitirá saber la cobertura exacta. Después veremos que cuando yo esto lo haga hablar con el software de gestión inteligente, el software que hemos dicho que está en la nube, veremos que también el software me permitirá alarmas y me indicará, atención, pila baja, atención, no puedes hablar con el programador de pilas, número tal, con lo cual sabré que le ha pasado algo y de forma remota me llegarán las alarmas. Pero esta app con acceso Bluetooth lo que me dice exactamente es el estado del programador receptor, ¿no? Fijaros, aquí en este caso me está diciendo que tengo dada de alta un receptor que es de dos salidas, que la hemos bautizado como la número 9 y la número 10, que la pila está a un 50%, es la imagen que estoy viendo de la izquierda, y que la señal, es una escala del 0 al 100, tiene un 85% de cobertura. También tenemos otra estación dada de alta, que la hemos bautizado como la número 2. Solamente es un dispositivo de una salida, por eso solo le puedo asignar un número y en este caso pues tendría la pila del 100% y también la señal de cobertura al 100%. Fijaros que también nos permiten descargar versiones, con lo cual nuestros dispositivos nunca quedan viejos porque siempre los firmwares se actualizan, con lo cual cuando yo hablo con una app o con el software, si disponemos de una versión superior, él me sugiere actualizarla, con lo cual también siempre veremos qué versión tengo. Con lo cual esta herramienta app solamente será para dar de alta las estaciones que queremos LoRa y verificar si la ubicación que hemos elegido es la correcta o no. ¿Qué después utilizaremos? Si es que lo necesito, pues utilizaremos elementos complementarios, en este caso algún panel solar repetidor, con lo cual si yo tengo alguna instalación que tengo un edificio o imaginaros, no sé, ¿no? Un polideportivo que tengo una fachada muy potente o una ciudad pues una universitaria o que hay muchos edificios, a veces me puede pasar que me pueda interesar forzar o redirigir la red LoRa, con lo cual el panel solar me puede ayudar a ello. Es también para ampliar alcance, pero sobre todo a mí me gusta explicar que es una buena herramienta como un retrovisor para ayudar a orientar o a redirigir algún punto que nos queda oscuro a nivel de oscuro de ondas de radio y ayudar a mejorar las comunicaciones y las coberturas. La estructura está pensado un solo repetidor para instalación por programador. No es un sistema nuestro diseñado o pensado para ir encadenando cosas. Eso puede ser una buena solución, pero a veces nos hace un boomerang y es una mala solución, porque todo cuelga o todo depende de un repetidor solar que está en la ciudad, que lo igual con mucha suerte lo tengo colgado en un poste muy elevado, pero que igual tiene un vandalismo o un problema de mantenimiento. Con lo cual, aquí la gracia está que siempre que se pueda, el programador receptor, lo que ponemos al lado de la válvula de pilas, habla o puede hablar directamente con el programador. Y si lo necesita, podemos forzar que hable por el repetidor. Creo que en esta imagen se ve bien que incluso el sistema es suficientemente listo para decir hablo directo o necesito realmente pasar por un repetidor. Esto también nos interesa porque una de las cosas que os he dicho al principio es que queremos sistemas muy simples, flexibles, fiables, pero que me consuman muy poco, porque como menos consumo y menos saltos, más fiabilidad tengo en que recibe el receptor
la orden de ábrete, ciérrate. Con lo cual, aquí lo que nos interesa es preservar el nivel de pila y que aguante bien. Otro elemento que podemos hacer para mejorar es también una extensión de la antena, con lo cual las antenas de este módulo son extraíbles y lo que puedo hacer es ubicarla elevada en una mejor ubicación y en el fondo la extensión no es nada más que como una largadera y una pequeña protección para sacarla si está en un edificio o si está en una caseta o si está en un edificio, buscar un punto más elevado. No nos interesa tampoco gastar mucho cable de antena, porque lo que ganamos mejorando la ubicación lo perdemos por la pérdida de carga, bueno, la pérdida de señal que la radio tiene también a través de más metros de cable. Por eso esa recomendación de máximo 7-10 metros y también en función un poco de la calidad de este cable. Pero es muy buena solución mejorar el punto de salida. Al final aquí lo que tenemos es un emisor y un receptor. Yo puedo mejorar la antena del emisor y puedo mejorar la recepción, con lo cual si en la arqueta lo pongo en vertical y lo pongo bien ubicada el dispositivo, pues también ganaré, ¿no? La pregunta del millón, que ahora porque estáis muteados, pero si no la pregunta del millón siempre es esta distancia, ¿no? Entonces, nos gusta esta palabra de línea de visión. En el fondo podemos hablar de 500, 600, incluso tenemos ahora en Madrid una instalación también ya sin repetidor y está a 800 metros, con lo cual es muy relativa la distancia, depende de los elementos de bloqueo que podamos tener, con lo cual estará sujeto al terreno, a si tengo mucha masa foliar, como os decía, de follaje o pequeños bosquetes, los edificios, las pendientes y también zonas que a veces son complejas con la radio. Por ejemplo, ahora que se hacen muchas recuperaciones de soterramiento de vías de tren, debajo de ese pequeño pavimento están todas las catenarias, todas las vías, toda la parte eléctrica, ¿no? Pues a veces hay sitios que nos generan campos magnéticos y nos hace la puñeta con el radio. Es decir, que a veces es importante siempre saber dónde tenemos que instalar estos elementos porque puede haber alguna cosa que nos dificulte la comunicación, porque no es, es una comunicación vía radio. Al otro día estábamos en un sitio que me decían, no, pues que justo el cuartel de la Guardia Civil está aquí al lado, ¿no? Bueno, claro, si tienen un inhibidor de frecuencia de la misma banda de ancho, es decir, de la 433 a tal, pues tendremos un problema si tenemos un inhibidor. Igual, si tienen un inhibidor de la frecuencia de los walkie-talkies o de los drones a 800, pues igual no tendremos ningún problema. Con lo cual, siempre es muy importante, antes de instalar, consultar y ver dónde lo tenemos que bueno, físicamente colocar, ¿no? Es un poco esta idea también de ver el in situ, ser siempre un poco conservador y a veces hay que preguntar. Muchas veces nos pasan un pequeño plano, nos pasan una foto aérea, no es suficiente. Tenemos que preguntar qué tipo de pendiente, si hay pendiente significativa. Si hay pendiente significativa, igual el programador lo puedo poner en el punto elevado y entonces estoy ganando porque voy a favor de pendiente. De pendiente me refiero que el terreno no me hace pantalla. También el tipo de arqueta, si es de fundición o es plástica. Si a veces es de fundición, yo puedo hacer una arqueta plástica pequeñita al lado, solamente por el receptor. Es decir, hay muchas soluciones y ver también si esa antena y ese emisor, como os decía, lo podemos utilizar. Las aplicaciones de usos, seguro que lo que habéis ido ahora escuchándome, pues más de uno habrá dicho, oh, pues yo lo usaría por esto, o hace 2 años tuve una instalación. Realmente la aplicación son múltiples, porque como la clave de este sistema es que yo puedo mezclar multicable, es decir, sistema tradicional, cada electroválvula de 24 voltios con su cablecito, puedo mezclar con decodificadores y puedo mezclar con el salto inalámbrico, sin cables, realmente todas las instalaciones pueden encajar. Las típicas rotondas, los típicos viales, que los tenemos en todas las ciudades y que tenemos siempre programadores de pilas que no están
centralizados, que de forma remota no los controlo porque cada uno va a su bola, pues es una buena solución. Este caso de aquí, la foto de abajo, de la izquierda de abajo, que me gusta porque es exageradamente que hay cachitos verdes por todos los rincones, en la zona privada dentro del edificio, fuera, en la rotonda, hay un parque compacto. Bueno, pues ¿quién dice que en la esquina del parque grande yo tengo un programador y gracias a este programador pesco la rotonda, los triangulines y los parterres anexos al parque, ¿no? Y estoy ordenando y organizando, ¿no? Y después también hay un uso muy interesante que es en el mantenimiento. Muchas veces las ciudades o las grandes instalaciones o incluso pequeñas pasan cosas me refiero es que un cable que estaba se ha perdido, ha venido Telefónica y ha arrancado no sé qué, hace 10 años que nadie hace mantenimiento, con lo cual eh, tener la solución inalámbrica para solucionar donde ya no podemos pasar un cable o donde tenemos pavimentos que son impensables, pues también es una gran solución. Y muchas veces solucionamos problemas de diseño. Últimamente, bueno, estuve hace pocos días en una instalación nueva de un paisajista muy importante, una obra de unos edificios espectaculares, todos con fachada verde, jardines verticales, cubiertas verdes, y nadie había previsto el autómata de riego. Habían dejado por suerte una toma de agua, pero nadie había previsto cómo gestionar. Claro, no podíamos entrar a los balcones de privativos y esto fue una buena solución porque era inalámbrico, pero al mismo tiempo unido con un cerebro, que es el software que ahora veremos, que son las plataformas un poco inteligentes que agrupan todos estos programadores. Los beneficios lo he ido hablando, pero aquí un poco resumidos, ¿no? Evitar romper pavimentos, coexiste con los otros sistemas, un tamaño ya importante, 54 estaciones, válvula maestra, y que los podemos centralizar con las plataformas gratuitas Hydrawise o Centralos, con lo cual dijéramos lo que os decía al inicio, es muy flexible, con unos costes muy asumibles y sobre todo de una dificultad no extremadamente. Hay softwares muy interesantes, pero que a veces son demasiado complejos y yo creo que hay que buscar el equilibrio entre que el software hace muchas cosas, pero al mismo tiempo simple y flexible. Luego con Aurora hemos dicho, os haré llegar también documentación. Tenemos mucha documentación, vídeos, links, cursos que hacemos también online, a dibujos en AutoCAD, ahora vienen bases de precios también descompuestas, es decir, todas las descripciones de los materiales, dibujos en AutoCAD abiertos que podéis utilizar aquella parte que os interese, a fotos solamente de los productos, a CES, conformidades, a IP68 a nivel de, dijéramos, de documentación, a catálogos, bueno, un montón de información. Bien, aquí es lo que os quería explicar al inicio, que era, bien, Hunter dispone de muchos programadores, dispone de plataformas gratuitas, disponemos ahora de este sistema LoRa que nos permite este salto maravilloso a poder conectar cosas que antes eran autónomas, que eran inconexas, es decir, yo tenía una rotonda y tenía una válvula con un programador de pilas y al lado tenía un parterre, pero tenía otro programador de pilas, pero esos programadores no se hablan entre ellos y no son secuenciales, con lo cual me conlleva una distorsión de la programación, ¿no? Incluso a generar errores porque sin querer se me solapan y no tengo control absoluto de nada, ¿no? Aquí lo que conseguimos es que ahora estos programadores hablan con unas plataformas remotas y hablan con estas plataformas gracias a telecomunicaciones que también tenemos que disponer, porque como digo, a veces no hay nada gratis, es decir, si yo me comunico y hablo con una nube y desde mi despacho estoy hablando al pueblo a 50 kilómetros de distancia, estoy utilizando telecomunicaciones para hablar por Internet con la nube y de la nube el programador. Si trabajamos con la plataforma Hydrawise, trabajaremos con Wi-Fi. Otra cosa es que yo me fabrique el Wi-Fi con un router, pero trabajaremos con Wi-Fi. Si hablo con Centralus, directamente los kits de comunicación pueden ser Wi-Fi, LAN, es decir, por IP, o pueden ser también con una pequeña tarjeta SIM.
Os enseño cuatro cosas y después os entro en las plataformas. HydraWise, en el fondo es un software que está en un servidor de Hunter de acceso gratuito. Te tienes que dar de alta con un correo electrónico y rellenar un pequeño formulario y a partir de ese momento eres usuario de la plataforma y puedes colgar tantos programadores como quieras. Esta plataforma trabaja muy bien los parámetros climáticos porque una cosa que hacemos es hacer una geoposición y utilizar estaciones meteorológicas que tenemos alrededor y previsiones de tiempo. Con lo cual, este sistema trabaja con datos climáticos y con previsión de tiempo, también datos climáticos, pero de previsión. Ahora os enseñaré alguna cosita. Y la flexibilidad es mayor porque todos esos programadores que son compatibles con LoRa, sea un programador pequeñito de 4 estaciones o estos grandes que tienen la opción del salto LoRa, todos conviven en la plataforma, con lo cual la plataforma recoge tantos programadores como queramos y de modelos diferentes, porque entendemos que no es lo mismo un jardín particular de 10 sectores que uno de 2 o una ciudad o un centro deportivo o un resort de un hotel, con lo cual nos adaptamos a las tallas perfectamente. El programador hablará con esas tres tecnologías, con lo cual hablará con el sistema de 2 cables, que es lo que hemos comentado, hablará con el sistema multicable, que sería intenta hacer este dibujito de rojo, ¿no? Con los cables, y también genera los saltos vía LoRa. Con lo cual, por un lado tenemos el software en la nube, desde nuestro ordenador, si voy atrás, o tableta, conectamos con la nube y tenemos comunicación bidireccional con los programadores, también los caudalímetros, también las alarmas y obtenemos datos de ciertas estaciones meteorológicas. Gracias al sistema de las estaciones meteorológicas, lo que haremos es una geoposición, con lo cual una de las cosas que HydraWise permite, muy interesante y muy fácil, es geoposicionamos nuestro programador y a partir de ahí utilizaremos datos climáticos de la ubicación donde está mi programador. No es lo mismo Antequera que Málaga, con lo cual yo primero ubico mi programador y utilizaré los parámetros climáticos. HydraWise lo que hace muy bien es que está fusionado con una página web a nivel mundial, Weather Underground. Weather Underground prácticamente es las previsiones de tiempo que tenemos de los teléfonos y estas cosas. La mayoría vienen de Weather Underground, que está IBM y otros detrás. Y lo que hacemos es utilizar esos datos climáticos que nos va a dotar. Una vez yo tenga esos datos climáticos, yo le podré decir que la aplicación sea lista, sea más inteligente, por eso le llamamos plataformas inteligentes, y nos pueda gestionar bien de forma autónoma ciertos parámetros. Con lo cual yo le puedo decir, no regar si las últimas 24 horas la precipitación que tú has leído es mayor de 3 milímetros o no regar si la precipitación acumulada de los últimos 7, 5, 3, todo es programable, es superior a, en este caso, siguiendo el dibujo, 19. ¿Qué hace el programador? Si él tiene un dato climático superior a 3 milímetros, no va a regar, con lo cual él solo, si yo lo programo, va a tomar una decisión y puede ser que no ejecute la programación porque hay un parámetro climático que así se lo indica. Si trabajamos en parámetros también de predictivos, ajustes climáticos predictivos, va a hacer lo mismo. Esta, por ejemplo, me gusta mucho y se entiende bien, no regar cuando la probabilidad de lluvia sea superior a 80%. Es primavera, yo tengo los riegos programados y de golpe me viene una semana que llueve y que hay una previsión de lluvia del 90%. Pues el programador, si así se lo permito, se puede anticipar y puede decir, pues hoy no riegas porque hay una probabilidad del 90%. Y como yo te he dicho que a partir del 80% ya te autorizo a anular el riego, se anula. Con lo cual, las plataformas, evidentemente, no solamente enviamos información de los programas, sino que tenemos un poco la idea de que sean más, cuando digo más listas o más inteligentes, sería más autónomas, que utilice parámetros climáticos que cada día puede ir ajustando. Porque el ahorro de agua no viene de querer ahorrar haciendo una programación muy restrictiva. El gran ahorro de agua viene
que cada día voy ahorrando un poquito y que si yo estoy en octubre y puedo reducir un poquito los riegos y no estoy regando como agosto, todo eso que ya tengo ganado. O si estoy en mayo, no tengo por qué regar como regaré en junio o julio. Con lo cual, es muy importante esa gestión, estar como muy encima, que lo puedo estar yo personalmente, pero también damos muchas herramientas porque el software, él solo, tome decisiones para ir afinando más la programación, ¿eh? También es muy potente a nivel de alarmas. Todo lo que le pasa al programador, yo lo sé a distancia, con lo cual yo tengo un mantenimiento a 50 kilómetros y yo sé si tiene la batería baja del sector número 3 o sé si el consumo del caudalímetro ha sido superior al normal o me han cerrado la llave de paso y no tengo agua. Yo me pienso que estoy regando y no tengo agua porque he generado unas alertas de consumo de agua, que sería este caso, ¿no? Caudal bajo, consumo bajo de agua en una zona, con lo cual él sabe que no tiene la cantidad de agua suficiente para ejecutar el riego correctamente, ¿no? Estos son 4 pinceladas de lo que hace Centralus. Ahora lo veremos en un momento y después Centralus hace algo parecido, como os decía. El concepto de la nube es igual, pero admite también las 3 tecnologías, multicable, decodificadores. Mantenemos los programadores siempre con dial. Hay gente que aún le cuesta mucho la pantalla táctil, no se fía y le gusta que si él quiere hacer un riego manual, puede ir al programador tradicional y girar, ¿no? y hacer la ejecución del programa. La plataforma Centralus también hace una geoposición, también nos permite algunos parámetros climáticos, aunque son menos cantidad de parámetros climáticos que trabaja de forma autónoma o solo, pero en cambio me permite incluir programadores grandes de, como os decía, hasta 225 estaciones, con lo cual es una plataforma que me permite combinar programadores muy pequeños y programadores muy grandes. Y también trabaja muy bien el tema de los avisos, las alertas y también el tema de los autorizados o de terceras personas, ¿eh? Imaginar que EVA es la ciudad de Málaga, pero yo tengo 3 equipos porque hay 3 empresas subcontratadas. Pues Centralus gestiona muy bien todo el tema de usuarios, con niveles también de uso, es decir, hay usuario principal, hay usuarios solo de ese programador, de la carpeta, es decir, gestiona muy bien toda la parte también de terceras personas. También Centralus tiene la ventaja que no solamente trabaja por Wi-Fi, sino que puedo trabajar por LAN. Con lo cual, si yo tengo un camping, un hotel, unas universidades, que yo tengo un cable de red, que tengo internet por cable, es muy interesante trabajar directamente con el cartucho, porque ya me ahorro la problemática del wifi, que si llega, no llega, si el router, si pasan cosas con los wifis, ¿no? Con lo cual, si yo tengo la disponibilidad de un cable de red, que en muchos, como os digo, resorts, hoteles, campings, ciudades deportivas, universidades, hospitales, siempre tienen cable LAN, cable de red, es interesante. Y también tenemos la opción de un pequeño router con una tarjeta SIM, con lo cual la plataforma central os dijéramos que a nivel de comunicaciones trabaja con Wi-Fi, LAN y tarjeta SIM directa en un cartucho y en cambio HydraWise solo trabaja con Wi-Fi. Y lo que también es muy importante es ese enriquecimiento de sensores. Es decir, aunque HydraWise yo haga una geoposición y yo enseñe perfectamente el software a los parámetros climáticos, yo puedo poner un caudalímetro o puedo poner un sensor de lluvia o una sonda de humedad en un jardín vertical o en alguna cosa que tenga sentido. Con lo cual, también es muy importante enriquecer. Entonces, lo que quería hacer ahora, nada, rápidamente, aunque después os enviaré esta información y la podéis, digamos, daros de alta de forma gratuita en las apps y jugar, es sobre todo HydraWise y centraros en enseñaros un poco en vivo los pantallazos, ¿no? Vale, esto es mi cuenta de Centralus. Tengo diferentes ahora programadores, algunos que me dejan ver. Puedo pinchar
en el programador en cuestión, este es uno que tengo aquí en la oficina, y podemos ver la programación, con lo cual yo veo pues, que este programa A, Céspedes, empieza a las 3, tiene una duración total, las horas de inicio, los días de riego, si riego pues, todos los días, en este caso excepto el lunes, y los minutos de ejecución. Por lo cual, esto serían las programaciones normales, diferentes programas, diferentes programaciones. También tenemos el control evidentemente remoto, yo puedo abrir, cerrar a distancia, los caudalímetros y las configuraciones diversas, ¿no? También los parámetros climáticos, y la organización es muy sencilla porque tenemos por un lado la lista de programadores, que las puedo pinchar a través de la lista, o bien me puedo ir directamente al programador en concreto, ¿no? Pues aquí tenemos un programador que está en ejecución, con lo cual en estos momentos está regando, o este verde está comunicando, pero está en reposo, ¿no? Entonces yo tengo todos los programadores que yo quiero ver, y gestionamos la programación. Como os decía, podemos tener programadores más pequeños o más grandes y evidentemente geoposicionados en cualquier sitio, con lo cual yo puedo tener un cliente que vive en Inglaterra, pero tiene una casa en la Costa del Sol, con lo cual tiene sus programadores y ningún problema. Me interesa más o ganar un poquito más de tiempo con HydraWise. Y la plataforma de HydraWise es también gratuita, todas son nuestras plataformas gratuitas. Inicio una sesión, por ejemplo. Si yo, como yo estoy dada de alta, me entra directamente. Si fuera la primera vez, os tendríais que inscribir ahora. Es decir, como no tenéis el correo electrónico vuestro, no está dado de alta, la primera vez que se entra hay que llenar un pequeño formulario y te das de alta a una cuenta de usuario de HydraWise. Y entonces vosotros podéis generar el programa que queremos. Entonces, ahora os enseño, esta es mi cuenta, tengo un sinfín de programadores. Fijaros que tengo programadores de un modelo y de otros, pequeñitos, el HCC, el pequeño, con lo cual tenemos programadores de todos tipos. Y en este caso, ahora voy a utilizar uno que he bautizado como AMJA, que tiene en este caso solo 3 estaciones. Podemos también poner las fotos y tenemos, dijéramos, la estructura del programador. Cuando yo voy a dar de alta al programador, lo que hago es hacer una geoposición, lo que os he contado, que lo que hacemos es geoposicionar, en este caso, pues mira, lo he posicionado en Málaga, supongo que hay gente de todo el territorio de Andalucía, pero lo que hace el sistema es, cuando está geoposicionado, va a utilizar la triangulación de estas estaciones meteorológicas, con lo cual los datos que me está dando de este programador me está diciendo que mañana miércoles la probabilidad de lluvia va a ser un 3%, que la humedad relativa es un 54%, 14 kilómetros hora de viento, la temperatura, y hace la previsión. Normalmente sale en 3 días, hoy porque la acabo de dar de alta, mañana ya saldría miércoles, jueves y viernes. Bien, esta es la programación de la información que recibe. Si yo me voy a desencadenantes de riego, aquí es donde yo personalizaré los ajustes. Y aquí es donde le puedo decir, no regar cuando la temperatura prevista para hoy sea inferior a 5. ¿Tiene algún sentido regar si tengo 5 grados? Pues igual no. Es como una orden de seguridad. O ¿tiene sentido regar si sé que hoy va a llover? Porque la probabilidad del 90% ya he comprobado que cuando dice mayor de 80 siempre llueve y no se equivoca. Bueno, pues me puedo anticipar y el programa ya no riega porque va a regar con la lluvia, ¿no? Después se generan alertas y alarmas porque después puedo yo corregir, imagínate que se ha equivocado y el día siguiente le puedo aumentar la dosis de riego si es que realmente al final no ha tenido lugar la lluvia y en cambio había parado por la probabilidad de lluvia del 90%. No sé si me seguís o voy muy rápida, pero en los ajustes de estación meteorológica, ahí este muy interesante también, no regar cuando la precipitación de los últimos 7 días, puedo poner también 5, puedo hacer lo que quiera, acumulada. Entonces este sándwich es interesante porque hoy no me riega porque ayer llovió 3 milímetros, o lo ajusto, pero hoy tampoco me riego porque acumulado los últimos 5 ya llevo 10. Y aunque ayer me llovió solo 1 milímetro, como ya llevo acumulados 10, él toma la decisión que aún no le toca regar. No sé si me seguís un poco la idea.
Y después lo que haríamos es un programador normal y corriente. Si yo vengo a zonas y programas, aquí tengo lo que sería un programa normal. Yo tengo un test Céspedes, es un programa basado en el tiempo, que rega los lunes, miércoles y viernes. Si ahora lo edito, puedo modificarlo y le digo, espera, que ahora aprieta el calor y realmente ya quiero regar todos los días, pero el domingo no, porque como voy a segar los lunes, quiero que la noche del domingo no me riegue. O que voy a cambiar la hora porque ahora ya tengo turistas y la voy a poner a las 7 de la mañana. Y la programación de riego. Entonces, esto es el programa normal, como un programador normal. Me da igual si tengo válvulas LoRa o tengo válvulas normales. Para mí, esta rotonda es LoRa, pero a efectos de programación remota, para mí es una válvula normal y corriente. Lo único que hace el LoRa es que cuando te le dice ábrete número 9, en vez de salir la orden por cable, sale de forma inalámbrica, sale por el aire gracias al vía radio, ¿no? Los programas tienen muchos ajustes, puedo poner fechas, podemos poner también variaciones porcentuales de todo, esta es muy interesante, de todo el año, con lo cual yo le puedo decir que enero no me riega o me riega muy poco o cero, que está cerrado, y febrero también los tengo parados los riegos y en marzo empiezo a regar, con lo cual yo puedo hacerme una previsión de riego más o menos para que no me pase que igual en septiembre estoy regando como estaba regando en agosto, que igual en agosto estaba regando un 100% 50 más. Bueno, hay muchas funcionalidades. Otra cosa que os quiero enseñar para no demorar más el tiempo y así tener tiempos de algunas preguntas y con eso me gustaría es, a ver aquí, perdón, aceptar. Ahora he modificado el programa. También puedo decirle que este programa obedezca o no los parámetros climáticos. Imaginar que yo hago una resiembra. Acabo de sembrar o acabo de poner unos tepes. Pues yo no quiero ningún parámetro climático. Yo siempre todo es a la carta. Lo puedo activar o lo puedo desactivar. Con lo cual es como un menú libre que yo decido qué utilizo y qué no. Entonces, otra cosa que es muy interesante, que son los informes. Si ahora yo me cambio de programador y me voy al programador que tenía antes aquí, en vez de alfabéticamente, lo hago con el último usado. Este programador de aquí tiene un caudalímetro, es una instalación que tiene muchos campos de fútbol. Y si yo me voy a ver informes y miro observaciones y miro el consumo, me está indicando lo que está regando, con lo cual ahora me está diciendo que esta mañana a las 9:52 la válvula número 10 ha regado. Seguramente cuando acabe de regar la que está regando también me saldrá la información. Con lo cual, fijaros, yo tengo un caudalímetro de pulsos, pero la información que me está dando es bestial, me la está dando por estación, con lo cual yo sé perfectamente qué consume cada estación. Si yo sé lo que consume, puedo generar alertas y con eso ya voy terminando, alertas que me gestionará, con lo cual yo le puedo decir, avísame si tienes una fuga, con lo cual el consumo de agua durante la última hora ha sido superior a 1.500 litros cuando no había zonas eléctricas abiertas, con lo cual igual es que me ha quedado enganchada una electroválvula o tengo un exceso de consumo porque se me ha roto una turbina y tengo ahí un collarín que el agua me sale como un geyser, ¿no? Con lo cual, la gracia de gestionar los pulsos, aparte de conocer los consumos que tengo, incluso me hace totalizadores de consumos y me va acumulando los consumos que tengo en las últimas horas, me permite gestionar todas las alertas, ¿no? Evidentemente, toda la programación que yo hago aquí queda sincronizada al momento al programador. Y la información que necesito del programador, como los estados de las alarmas, los consumos, es lo que llamamos de bidireccionalidad, ¿eh? Con lo cual, la información va del software al programador y del programador a las válvulas. No sé si es mejor que me hagáis alguna consulta porque yo le enviaré también a Aurora
los links por si os queréis dar de alta a la plataforma, sobre todo de HydraWise, que os permite daros de alta, jugar con el programador, hacer todo lo que queráis sin tener el programador físicamente. Es decir, podéis utilizar las plataformas y jugar con él y ver un poco las posibilidades. Como este que he creado de AMJA. Este es como ficticio, no lo tengo comunicado. No tiene el número de serie, que es el único, el número dijéramos, exclusivo de ese programador y me está trabajando bien. No sé, Aurora, si hay alguna pregunta o la queréis hacer abriendo el. No, no hay ninguna pregunta a través del chat, pero estáis a tiempo de hacer alguna pregunta directamente, abriendo el micrófono si estáis interesados o decir alguna cosa. Estáis muy calladitos, está todo muy claro. Mm, También hemos comentado esta mañana que, bueno, le enviaremos esta información, pero sí. que si alguien tiene alguna consulta o alguna cosa, yo y mi compañero Gonzalo estamos para ello. Es decir, que también al principio estas plataformas a veces os hacen un poco de respeto porque decís, uff, esto es muy, muy potente, ¿no? Pero la verdad es que si os acompañamos y empezáis a jugar progresivo y empezáis con un jardín pequeño y como todos los softwares utilizáis una parte, no todo, es interesante, ¿eh? Porque este software ya os digo que se puede. Hay una Hay pregunta una, aquí, Sergio, una- gracias. Puedes, si te muteas, desmuteas. Hola, muy buenas tardes. sí, Buenas. Sergio. ¿Sí me escucháis? Perfecto. Dime, Sergio. Bien, mira, yo tengo una curiosidad y es si hay alguna forma como de incorporar algún tipo de base de datos relativos a evapotranspiración, por ejemplo. Sí, sí, porque no me ha dado tiempo a contarlo todo. HydraWise podemos trabajar de tres maneras diferentes. Puedo trabajar una cosa que le llamamos basado en el tiempo, que es lo que os he enseñado, que es que él respeta que si yo le pongo que riegue 10 minutos, va a regar 10 minutos, como mucho modificado por una variación porcentual. Pero yo le puedo hacer también funcionar con una cosa que le llamamos Solar Sync, que es que coge parámetros climáticos como si fuera un pequeño coeficiente, que no llega a ser evapotranspiración, pero es como un pequeño coeficiente y te modifica el tiempo de riego de forma automática. Es decir, yo le voy a decir qué días de la semana y qué hora tiene que respetar los arranques del programa, pero le doy la posibilidad o le autorizo a que se automodifique los minutos, subiéndolos o bajándolos, porque utiliza un parámetro como si fuera la evapotranspiración. Y después hay un tercer nivel que el HydraWise podemos ponerlo en modo avanzado, que no os lo he explicado porque si os lo explico todo os coge como colapso, pero el programador, el HydraWise, en vez de trabajarlo en modo estándar, podemos trabajar en modo avanzado. Y entonces la plataforma trabaja en base a evapotranspiración y en déficit de agua. Entonces lo que hace él va perdiendo agua cada día que pasa, pues hoy pasa un día, pierdo 3 milímetros de agua, mañana pierdo 1,5, mañana 2, bueno, y él va perdiendo agua hasta que llega un momento que dice, tengo que reponer porque ya he ido perdiendo déficit y ha llegado un momento que tengo que reponer la cantidad de agua para tener otra vez capacidad de campo. Entonces, aporta la dosis de riego. Entonces, esa manera de programar, el programador es libre, entre comillas. Tú le pones unos tiempos de referencia, pero él decide, porque utiliza la geoposición y la evapotranspiración, para saber cuándo tiene que regar. Evidentemente, esto se recomienda cuando el jardín está establecido, tenemos un sistema radicular potente y queremos espaciar más, es decir, el sistema radicular está preparado para no tener una frecuencia muy a menudo y regar lunes, miércoles y viernes, sino que le damos más tiempo de generar más déficit, pero puedo llegar a trabajar de esta forma. Y después otra manera que también gusta y que también va relacionado con esto, en vez de trabajar por minutos de riego, yo me puedo crear una biblioteca de tipologías
de riego. Es decir, yo digo césped, cinodón, pradera, C4, no sé qué, a pleno sol, menos no sé qué, con un emisor. Entonces, te generas tu propia biblioteca de tipología de riegos. Entonces, cuando das de alta las estaciones, en vez de decirle que tú vas a regar 10 minutos, tú le dices, tu estación rotonda te vas a comportar como céspedes de pleno sol regados con MP Rotators y hoy tienes 13 minutos. Pero si yo quiero modificar, modifico esta biblioteca y tenga una estación o tenga 1000, se modifican a mi querer. No sé si me estoy explicando. Es decir, no es una programación manual, sino que es generalista porque me he generado mi propia biblioteca de tipologías de riegos. No sé si me he explicado. Sí, 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 como perfecto. que tú tienes, categorizas un tipo de riego específico para un cultivo, una especie, la que sea, y tienes esas características concretas que las puedes extrapolar a otras estaciones, ¿no? Exacto, porque esto ahora, mira, si os enseño aquí dónde está el grupo de personas, ahora yo os he enseñado mi cuenta, pero si yo voy a mis clientes, una cosa que hace también muy potente este programador, este software, es que este software es bastante interesante, ¿eh? Una cosa que hace es que me deja ver programadores de otros, ¿no? Con lo cual me genera un seguido de carpetas, y entonces veis ahí que me pone IMAP de Montejar en Industrias, pero después tengo todo de subcarpetas que son clientes míos o gente que yo he invitado y me han autorizado a ver su programación. Con lo cual, esto se puede hacer tan grande como tú quieras. Entonces, esta manera de trabajar con esta biblioteca, esto le llamamos programas preconfigurados, como esto se puede escalar y se puede trabajar un poco a nivel macro, todas estas herramientas facilitan. Entonces, ahora no es el momento, pero hay muchas herramientas que son para simplificar la programación. Porque no solo sea remota, porque remota sería manual, me refiero, trabajosa, en el sentido que si yo quiero subirle el riego del cliente Pepito, el Juanito y el Manolo, tendría que entrar a cada programador. Imaginaros, esta es mi cuenta y ahora tengo que entrar en este programador y cambiarlo. Ahora tengo que entrar en otro programador y cambiarlo, que tampoco es mucho, pero puedo venir aquí a los programas, edito el programa y subo los tiempos de riego. Vale, pues la otra manera es generando esa base que aparte es particular y que se la genera cada uno. No sé si con esto... Perfectamente, claro. Sí, fantástico, Isma. Muchas gracias. Ya os digo, esto, la gracia es que si tenéis la oportunidad, y además esta plataforma es gratuita, es muy potente y la verdad que los programadores que hablan con esta plataforma están a precio de mercado normal. Entonces, vale la pena que si tenéis la oportunidad de daros de alta la plataforma, aunque sea meramente para crearos unos programadores ficticios y ver todas las posibilidades, y si tenéis la oportunidad algún día de instalar alguno, que contéis conmigo y Gonzalo para que os acompañemos a veces al principio, porque las primeras veces pues siempre pues hay alguna duda, ¿eh? Pero de todas formas, la plataforma es bastante intuitiva, los menús y vas descubriendo. Es como ahora, ¿no? Fíjate aquí, he ido yo a lo que es una cosa de eventos que me dice exacto todo lo que hago, ¿no? En este programador o ahora el otro programador que lo he dado de alta, vendré aquí al AMJA, le pregunto que me diga los informes y me dice qué he hecho, a qué hora y quién ha tocado. En este caso me dice a las 7:02 hoy la Inma Pedemonte ha tocado porque ha editado el programa Test Céspedes. O ha cambiado la suspensión basándose en la temperatura 5. ¿Os acordáis que antes he movido lo de la temperatura? Pues si en vez de ser Inma es mi trabajador o es un usuario o es el técnico del ayuntamiento, queda todo registrado. Es decir, que es una plataforma potente. No sé si hay alguna pregunta más. De momento, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues entonces yo, como ha dicho Isma, os envío los links que ella me va a pasar y ya sabéis que podéis contar con ella y su compañero para cualquier cosa.
Sí, mira, solamente eso os lo envío. Si ahora yo cierro sesión y entro a la página web de HydraWise, que es lo que os enviaré, incluso si dijerais, ay, ahora quiero entrar y no nos ha enviado el link. Yo entro a la página de HydraWise, hay aquí iniciar sesión y al iniciar sesión, si yo ya soy usuario, entro mi correo electrónico y contraseña. Incluso si le he dicho guárdame, me entra directo. Pero en vuestro caso, vendría aquí a registrarme ahora, porque es por primera vez. Entonces me dice, creo una cuenta, aquí configurar un programador de Hunter, no necesita haber comprado un programador, puedo hacerlo todo si tuviste. Bueno, lo explica bastante bien, hay muchos tutoriales, hay muchos vídeos. Hace muchos años ya que tenemos esta plataforma y la gracia es que esta plataforma ahora gestiona los LoRa, que es la gracia, que hasta ahora solamente controlábamos programadores eléctricos y ahora con las mismas plataformas gestionamos programadores de pilas y programadores eléctricos, porque utilizamos el programador como nexo de unión, ¿no? Pues Aurora, yo lo dejaría aquí. Sí, Gracias por escucharme y por tener interés, porque son horas y a épocas ya complicadas. Si alguien tiene más interés y con los links que le envío tiene alguna consulta, Aurora ya está autorizada a facilitar mi contacto para acompañaros técnicamente y también a veces, que es muy importante también en base de estudio o preproyecto. Desgraciadamente, ya sabéis, y seréis sufridores, muchas veces os llegan a las manos proyectos mal ejecutados, diseños mal hechos, y entonces tenéis que vosotros buscar soluciones, ¿no? El LoRa y el inalámbrico nos da mucha flexibilidad, pero si podemos diseñar al inicio o hacer una propuesta de una centralización y de intentar ordenar y que os podamos acompañar, técnicamente, bueno, pues a veces mejoramos cosas que ya vienen muy torcidas o bien porque son proyectos o mantenimientos muy abandonados, ¿no? Que a veces también pasa instalaciones viejas que ahora están preocupadas por el consumo de agua, pero que durante 15 años no han hecho ninguna gestión de mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, os podemos también ayudar. Aurora, muy, muchas gracias y muchas a gracias todos a los que todos, muchas estáis. gracias Isma y bueno, hasta la próxima. Sí, esto también si quieres más adelante, digo ahora porque se nos ha echado la temporada, la primavera, bueno, no sé, las semanas y los días pasan que da miedo, pero también en época de invierno, si no, lo que podemos hacer también es algún monográfico más de alguna cosa más en concreta. Porque a veces el problema que tiene el online, que a veces pues con 50 minutos puedes explicar cosas, pero no lo puedes explicar todo, entonces a veces es mejor fraccionar e igual, pues mira, en invierno podemos hacer otro día, si hay interés, pues una cosa más monográfica solo de HydraWise o solo de una plataforma en concreto o de una problemática en concreto, ¿eh? Muchas gracias a todos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que vaya bien, ¿eh? Gracias a todos, lo dejamos aquí. Gracias. Aurora, cuelgo, que bueno, normal, ya